Empezamos. Bien, ya estamos en Habla Educación, en nuestra secuencia Encuentro de Diálogo, y hoy día nos toca recibir a la Coordinadora Nacional de la Campaña Peruana por el Derecho a la Educación, Madeleine Zúñiga, y a Wendy Albán Márquez, que es parte del equipo técnico de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza. Y bueno, Wendy nos visita hoy día, pero estamos con Madeleine, que también es parte del Foro Educativo, es miembro del Consejo Directivo de Foro. ¿Cómo están? Bienvenidas a Habla Educación. Muchas gracias a ti por la invitación. Bien, el motivo que nos reúne hoy día en la cabina de Habla Educación es el dictamen que ha emitido la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República sobre el Código del Niño y el Adolescente, que bueno, ha causado bastante controversia y una ola de críticas, ¿verdad, Madeleine? Como resultado de un análisis, de una evaluación, han salido observaciones puntuales sobre este dictamen. Nos gustaría, por favor, que nos cuentes y nos expliques un poco sobre esta situación. Mira, en general, creo que es importante decir que este colectivo interinstitucional por los derechos de la niñez, ¿no?, que lidera la Mesa de Concertación, reúne a un grupo muy grande de organizaciones, tanto civiles como estatales. Eso es importante recalcar, ¿no? Y ahí lo que se hizo fue un análisis y llegamos a identificar 4 grandes temas que nos preocupan con respecto a la versión que va a ser discutida en el Congreso sobre el Código, ¿no? Uno es que no se está usando el lenguaje inclusivo que está normado por ley en el país también, por el cual es importantísimo visibilizar la presencia de las niñas en todo el código, ¿no? Entonces se habla siempre de el niño, y no se hace mención a la niña, ¿no? Y eso es algo que en el país hemos visto que es necesario, que el lenguaje mismo vaya y digamos ayudando a que toda la población interiorice que tenemos una población femenina, niñez, adolescente y adulta, que todavía no asume y no ejerce los derechos que le son propios, digamos, ¿no? O sea, hay una parte de eso, en todo el código no se hace uso de este lenguaje inclusivo que, repito, está normado para nosotros, ¿no? En segundo lugar, también hay un haber dejado a un lado el derecho de los niños a su participación, que tienen voz, opinión, que debe ser considerada en las decisiones que incumben su vida, digamos, ¿no? Y eso es algo que está reglamentado por la Convención de los Derechos del Niño, que es una base legal internacional a la cual el Perú, se ha adherido hace más de 20 años, ¿no? Wendy te puede completar las otras 2, ¿no? Las otras 2 grandes ideas que han causado, digamos, una observación seria de parte de muchas organizaciones, ¿no?, de sociedad civil. Sí, creo que uno de los temas que también se ha visto desde el colectivo es el tema del reconocimiento al derecho a la salud sexual y reproductiva de las y los adolescentes, ¿no? Ahí lo que hemos visto es que hay un retroceso, porque nos dicen que los adolescentes solo pueden acceder a educación y a información sobre salud sexual y reproductiva en compañía de sus padres. ¿Qué ocurre con eso? Que si un profesor desea brindarles orientación a sus alumnos alrededor del tema, esto sería ilegal a partir de la aprobación del código. Si un servidor público, un médico o una obstetriz brinda información también a un adolescente, eso también sería ilegal. Entonces, esos son los 2 grandes problemas que se producirían si se aprueba así como está el dictamen. Exacto, esos son los grandes problemas. Y por otro lado es que no se toma en cuenta que hoy en el país hay una tendencia al incremento de embarazos en adolescentes. Hoy 13 de cada 100 adolescentes han experimentado la maternidad, y en la selva alrededor de la cuarta parte de la población adolescente ya experimentó también la maternidad. Exactamente. Y ese es un riesgo. Incluso el embarazo, las relaciones sexuales ocurren cada vez a edad más temprana en las adolescentes. Entonces eso también es un problema y que incide en este aumento del embarazo, ¿no?
Habría un punto más que tendría que ver con con el castigo físico, ¿verdad? Exactamente, también, que creemos que es importantísimo hacer explícito el rechazo de todo tipo de violencia física y sobre todo la violencia sexual. Es tristísimo, las noticias en los periódicos son abundantes con respecto a los abusos que se cometen con criaturas, ¿no? Abusos sexuales contra ellos. En el magisterio, por ejemplo, ¿no es cierto? Es muy doloroso conocer el tipo de agresiones sexuales que reciben las niñas y también los niños, ¿no? Todo eso debe ser explicitado en el código para tener una prohibición terminante, ¿verdad? Que conlleve además llevar a juicios y punidad, que sea ejemplar, digamos, ¿no? Entonces son esos los grandes temas. Los ¿no? grandes temas. Sí. De los que tengo varias preguntas para ustedes y sobre todo con algunas respuestas que ha dado el presidente de la Comisión de Justicia sobre estos cuestionamientos. Pero antes me gustaría indagar un poco sobre por qué se revisa y se corrige este Código del Niño que viene rigiendo desde 1992, si no me equivoco, ¿no? En realidad es todo un proceso, ¿no? Nosotros ya teníamos el código, ha habido varios proyectos de varias comisiones, uno de ellos fue congresista Eguren, si no recuerdo bien, que propusieron varios proyectos de ley alrededor del código con la necesidad de mejorarla y estar que ya acorde. tenía ya deficiencias el que rige ahorita, ¿o no? No es que tendría deficiencias, sino que la necesidad era ampliar la protección de los niños y las niñas en el país, ¿no? Y estar acorde con las también convenciones internacionales, como la Convención de Niños y Niñas Adolescentes, ¿no? Entonces, esa era un poco la lógica, ¿no? La idea era mejorarlo. Mejorarlo, pero lo que ha ocurrido con este dictamen es que estamos retrocediendo en vez de mejorar, ¿no? Exactamente. Yo creo que no ha habido una lectura minuciosa, ¿no? Y sobre todo una lectura desde derechos de los niños del código, porque se está retrocediendo, o sea, repetimos, ¿no? El derecho a la participación que tienen todos los niños, el derecho a la información que tienen niños y adolescentes, está ya reconocido en la Convención, ¿no? Entonces no puede ser que ahora el código peruano, ¿no?, pretenda desconocer ese derecho y solo atribuírselo a los niños y adolescentes si es que tienen el aval de sus padres, ¿no? Si los padres desean, pasa tal información a ellos. Y mira, creo que también, aparte de desconocimiento o una lectura no muy profunda del código que está vigente, digamos, es un desconocimiento de la realidad de la vida de los niños y adolescentes. Hoy he hecho muy bien en mencionar la Amazonía. Parecería ser que son personas que han tenido como referente su propia experiencia de vida, que es una vida dentro de una cultura urbana, una cultura donde existen familias constituidas, ¿no es cierto?, con padres, madres, etcétera, y esa, desafortunadamente, no es la realidad de muchos contextos del país en áreas rurales, amazónicas, andinas y áreas rurales también costeñas, ¿no? Donde muchas veces los padres están ausentes, no hay padres, ¿no es cierto? Los niños viven bastante solos, ¿no? Por eso los embarazos tempranos, ¿no? Entonces estos niños tienen necesidad de estar bien informados sobre aspectos de vida sexual y reproductiva, porque llegados los 12, 13, 14 años, y esto no es el caso únicamente del Perú, es una tendencia universal, ¿no? Universal, de verdad. Entonces hay que saber protegerlos. Y una forma de protección es educarlos. Y educarlos significa estar bien informados sobre la mejor manera, ¿no?, de tener una vida sexual y reproductiva sana, ¿verdad? Sana, que los proteja a ellos mismos, para empezar, ¿no? Exacto. Sí, creo que hay una necesidad de informar más a la gente sobre la importancia de que los adolescentes accedan a una educación e información sobre el tema, ¿no? Creo que hay que sensibilizarlo. Y por otro lado, hay que tener en cuenta que no es que queramos excluir la participación de los padres en la educación de sus hijos. Creemos que toda política pública debería incluir la participación de los padres, ¿no? Ellos deberían estar enterados del tipo de educación que les está brindando, ¿no? Pero en los lados en los que no hay ese apoyo familiar, ¿no?, de los padres,
necesariamente el Estado tiene una obligación para las y los adolescentes, ¿no? Los niños del país, ¿no? Estas cosas que ustedes están observando, perdón, Madeline, Sí. Parecen ser tan evidentes Obvias. exacto, tan obvias para todo el mundo. Claro. ¿Por qué la Comisión de Justicia no sé, cuál sería la explicación para que se cierre un poco los ojos a esta realidad que además se ve y además ellos como legisladores, como congresistas? ¿No? Claro, creo que, como te digo, parecería ser, ¿no?, que no ha habido una reflexión profunda sobre el tema, ¿no? Ujú. Entonces han actuado porque en su familia las cosas son así, pero esa es su familia, ¿no? Conversábamos hace un momento que la verdad es que hay muchísimos padres, la mayoría de los padres, creo yo, que no sabe cómo tratar los temas de vida sexual con sus adolescentes, ¿no?, con sus hijos. No sabe. Entonces, al no saberlo, rehúye tratar el tema, ¿verdad? Y entonces dejan a los niños librados a su suerte, si quieres, a las conversaciones con amigos, ¿verdad? Es allí donde los adolescentes en especial deberían tener acceso a una buena información sobre lo que eso significa. Para eso está la educación, obviamente, la educación sexual, que es un tema muy delicado. ¿Y por qué? Porque los propios maestros, que también son padres, también pueden tener ciertos tabúes, ¿no es cierto? Y ciertas limitaciones, ¿no?, que reconocen ellos mismos para tratar esos temas. Son temas delicados aún para nosotros, ¿no? Entonces, no podemos supeditar los peligros, los riesgos que corren los adolescentes a esas limitaciones de parte de los adultos, sus padres en especial, de quienes se supone que deberían estar recibiendo la información, ¿no? Sí. Por otro lado, creo que se deberían tener en cuenta dos aspectos importantes. Y es, por ejemplo, en el Ministerio de Educación, desde el 2008, están los lineamientos para implementar la educación sexual integral en las escuelas. O sea, creo que había un desconocimiento de eso, por un lado. Y por otro lado, desde el Ministerio de Salud, se han implementado ya cerca de 2.000 establecimientos de salud para la atención especializada de las y los adolescentes. Entonces, si se aprueba tal como está el código, no se podría avanzar lo que ya tenemos avanzado en todos estos años, ¿no? Es un dato muy Por supuesto, importante, están ¿no? yendo contra la Convención de los Derechos del Niño y contra reglamentación nacional, digamos, ¿no?, como las que acaba de mencionar Wendy, ¿no? Yo he escuchado algunas respuestas del presidente de la comisión, entre ellas una que tiene que ver con el lenguaje inclusivo, ¿no? Ajá. En el que, bueno, él argumenta que hay reglas generales, ancestrales, de la lengua, ¿no?, de Cervantes, en la que tendríamos que respetar, ¿no? Sin embargo, la pregunta ¿es un problema solo del lenguaje inclusivo o hay un problema de enfoque en este código, de enfoque de género? Yo diría que sí hay un problema de enfoque de género también, ¿no? Definitivamente sí lo hay, ¿no? Porque en realidad, cuando hablamos de los peligros de no estar bien preparado e informado sobre la vida sexual y reproductiva, las que más lo sufren son las mujeres, ¿no? Son las niñas. Porque el embarazo, el riesgo es de ellas, no de los muchachos, ¿no? Aunque los adolescentes sufren también en el hecho de tener que asumir responsabilidades de paternidad a una edad en la cual no están preparados. Y hay muchos casos en que los muchachos jóvenes truncan sus posibilidades de un desarrollo personal, ¿verdad?, por tener que muy tempranamente defender a su familia, o sea, mantener a la familia, ¿no es verdad? Entonces, pero definitivamente quienes salen mucho mal paradas en toda esta forma de negarles, como repetimos, ¿no?, información, protección, son las mujeres, ¿no? Hay todavía bastante por hacer en el país en cuanto a la defensa, ¿no?, de los derechos de las mujeres. Ahora, yo te diría, yo soy profesora de lengua, ¿no? Y también hay veces que hay un poquito tal vez de abuso en este uso del lenguaje inclusivo, ¿no? Y podríamos, pero lo que es importante es que la persona que escribe, ¿no?, no debe olvidarse que existen las niñas y buscar una redacción que no sea muy pesada, que repitiendo todo el tiempo los y las niños y niñas
una cosa así, ¿no? Claro. Pero hay formas lingüísticas en las cuales uno o hace una nota diciendo, recordamos, ¿no?, que para nosotros las niñas están siempre presentes en todas las cosas que redactamos, aunque no siempre estén explicitados. Entonces tú pones de manifiesto, ¿no?, tu inclusión de las mujeres en el discurso que elaboras, ¿no?, tanto a nivel oral como a nivel escrito. Bueno, y en ese caso no había ni siquiera la intención de aclarar eso. No. Creo que hay que tener en cuenta también otra cosa que es importante de la política nacional, es que nosotros ya este año se ha aprobado el Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia, que tiene 6 metas emblemáticas. 2 de esas metas emblemáticas para el 2021 están en el marco también de este código. Uno de ellos tiene que ver con la eliminación de la violencia contra la niñez. Y el otro tema justo tiene que ver con reducir el embarazo adolescente en el país. Entonces, hay que tener en cuenta también estos lineamientos nacionales. No estaría acorde, pero con nada de lo que se viene trabajando, digamos, en los diferentes sectores, ¿no? Y además con un esfuerzo, ¿no? Claro. Común, digamos. Así es, ¿no? Con respecto al tema de la salud sexual y reproductiva, escuchaba yo un argumento que decía que se les quiere quitar a los padres la responsabilidad de dirigir y de asumir además la educación sexual de sus hijos. Ellos deben ser los responsables, ¿no?, de dirigir a los hijos. Ese es el argumento que escuché yo de parte de algunos miembros de la comisión. ¿Qué respondería usted? Yo creo que ahí hay un desconocimiento de los procedimientos, ¿no? Desde el Ministerio de Educación, para implementar los lineamientos, para implementar educación sexual integral en las escuelas, incluye a los padres en la implementación de toda esta política. Y lo que hace es, a través de la escuela de padres, orientarlos sobre cómo conversar con sus hijos sobre este tema. Porque, como lo mencionaba Madeleine, todavía hay algunos miedos en los padres de conversar sobre ese tema abiertamente con sus hijos, ¿no? Entonces, por un lado está eso, y por otro lado está el trabajo de capacitación que están realizando con los profesores a nivel del país, ¿no? Y la idea es también ayudarlos a ellos también a tener un lenguaje mejor, con un mayor acercamiento a sus alumnos y cómo manejar el tema adecuadamente. Y hay que tener en cuenta que cuando se implementa este tema, se habla también de si se inician sus relaciones sexuales, hacerlo con responsabilidad. Y creo que eso es importante. Y la educación también que se brinda es una educación basada en valores. Y eso también es lo que debería de tenerse en cuenta. Como estamos viendo una y otra vez, no reitero, no ha habido un conocimiento cabal de las diferentes normas que ya rigen en el país, ¿no?, sobre estos temas. Y en ningún momento se quiere, como bien lo dijo Wendy hace un momento, en ningún momento se quiere quitar la responsabilidad de los padres frente a la educación de sus hijos, ¿no? Y una forma de respetar, mejor dicho, o de ejercer esa obligación que tienen los padres es, por ejemplo, entender que en la educación, en el centro educativo, ¿no?, el niño debe recibir educación sexual, especialmente si él o ella, padre o madre, se siente corto para darla. No es inusual que los padres digan, eso que lo digan, que se lo enseñen en el colegio, ¿no? Yo no tengo por qué hablar de ese asunto, que se lo enseñen en el colegio. Entonces, ahora, hay padres que pueden sí preocuparse y informarse, etcétera, pero no son la mayoría de nuestros padres en las diferentes clases sociales que tiene el país, ¿no? O sea, ¿cuál es el nivel educativo que tenemos nosotros? Desafortunadamente es bajo, ¿no? Empezando por ahí, bajo. ¿no? Número uno, que todavía la educación sexual, como también ha mencionado indirectamente Wendy, no está del todo implementada en el país. Todavía falta educar al maestro en cómo educar sexualmente a sus niños y adolescentes, niños y niñas y adolescentes, ¿verdad? Todavía nos falta mucho trabajo en ese sentido de formación del maestro y la maestra, los dos. Imagínate a un maestro hombre hablando de estos temas a sus alumnas, ¿no? Tienes que tener a alguien muy bien preparado o admitir que puede venir alguien a hacer una especie de docencia en equipo, ¿no? Podría haber maestros especializados en el tema
que puedan visitar diferentes, que tengan la responsabilidad de diferentes centros educativos, porque ellos pueden hablar, o ellas pueden hablar con toda facilidad, ¿no es cierto?, sobre estos temas. Puede también haber profesores, hombres, que hablen con los alumnos hombres, ¿no? Y maestras que puedan hacerlo con las alumnas, ¿verdad? Entonces hay que buscar las mejores estrategias para que el tema sea tratado con toda objetividad y sinceridad, ¿no es cierto?, buscando siempre la protección del adolescente, ¿no? Claro, y como me decías, el Ministerio de Educación ya ha venido trabajando, ¿no? Está trabajando. Está trabajando. Está trabajando. Habría que ver claro. también, ¿no? Cómo está trabajando el tema, ¿no? Así es. ¿Cuál sería la consecuencia de negarle la participación a nuestros niños, niñas y adolescentes? Sí, bueno, mira, yo creo que, nuevamente, la Convención de los Derechos del Niño tiene ese gran mérito de haber puesto en primerísimo lugar lo que se reconoce como el interés superior del niño, ¿no? Ese es el principio que debe orientar inclusive todas nuestras políticas públicas de alguna manera, ¿no? Y nuevamente es reconocer que el niño, por más chiquito que sea, y eso con mucha felicidad en la campaña peruana por la educación lo hemos comprobado, tiene una opinión. Y tiene una opinión que obviamente puede ser fruto de su entorno, de su contexto familiar, etcétera, pero la tiene, es suya, ¿no? Y el niño es muy consciente de las cosas que son beneficiosas para él y de las que no lo son, ¿ya? Y en ese sentido volvemos a estos temas tristes de las agresiones, ¿no? De las agresiones que sufren los niños. Incluso es una agresión no dejarlo hablar. Es una forma de agresión, porque él quiere opinar, quiere decir cómo se siente por lo general, y si le niegas eso es desconocerlo como persona. Es tan simple como eso. Tan básico, ¿no? Por supuesto, lo desconoces como persona. Ahora, otra vez muy importante, ¿no? Reconocer que hay muchos niños que no tienen o no están viviendo en una familia constituida, ¿no? Y que su única forma de hacer conocer cómo se siente, qué es lo que le está faltando, cuáles son sus necesidades más importantes, como las siente él, es hablándolas él, es diciéndolas él, ¿no? Y es también una forma de negarle, cuando no se le permite agruparse, etcétera, una formación en ciudadanía desde los inicios, ¿no? ¿Cómo queremos tener una sociedad democrática, ¿no?, abierta al diálogo, si muy tempranamente decimos a los niños, no, tú en esto no participas, no, aquí tu opinión no sirve, ¿no? Esta es cosa de grandes, ¿no? No es posible, estamos siendo incongruentes, ¿verdad?, con los fines últimos de la educación peruana también, ¿no es cierto?, y todo lo que aspira un país que por constitución se declara una sociedad democrática, justa, equitativa, etcétera, ¿no? Son aprendizajes que se dan desde muy temprana edad, ¿no? Nuevamente, en el código lo que quieren aprobar es participa si el padre lo consiente, ¿no? O sea, es darle a los padres, ¿no?, un rol demasiado dominante y sobreproteccionista, digamos, ¿no?, con respecto a los chicos, lo cual limitará el desarrollo de las capacidades de los niños y adolescentes. Expresarse, ¿no? Eso, digamos, tanta preocupación por la comunicación que tenemos ahora, pero tal vez demasiado centrada en solamente la lectura, ¿no?, y no en la capacidad de expresarse oralmente, que ese es lo primero que deberíamos desarrollar en todos, ¿verdad? Entonces, ahí, eso diríamos como un punto fundamental. No haberse dado cuenta de cómo limita, ¿no?, la formación ciudadana desde un inicio a un niño que se le niega sus
posibilidades y capacidades de participación en diferentes escenarios, ¿no? Claro. Creo que también hay otro aspecto que hay que mencionar, y es que también es un retroceso en los mecanismos que ya se están implementando para la consulta y participación de las y los adolescentes en toda la implementación de las políticas públicas del país. Ya, por ejemplo, en los procesos de presupuesto participativo, se incluye a las y los adolescentes para que ellos den su voz, su opinión sobre el tema, ¿no? Y si ocurre esto, se aprueba este dictamen, había un retroceso en ese punto. Por Es ejemplo. más, existe también ya formalizado un consejo consultivo de niños, niñas y adolescentes en la Municipalidad de Lima Metropolitana. Eso es realmente muy bueno, ¿no? Claro, y una base es un consejo que se ha constituido y que ha sido elegido por muchas organizaciones de niños, niñas y adolescentes, que han elegido sus delegados, etcétera, y se quiere que igualmente se haga en otros espacios municipales, ¿verdad? Entonces, como bien dice Wendy, ¿y dónde queda todo eso? Tendríamos que anularlo, ¿no? Claro. A simple vista uno podría decir que uno de los motivos para revisar y mejorar el código que actualmente rige sería pues esta ola de violencia que hay contra los niños y niñas, ¿verdad? Y que se pueden ver todos los días. Sin embargo, el dictamen que no aclara eso o no permite específicamente, ¿no? Limitar el tema de la violencia contra los niños. Sí, exacto. Es que lo que pasa es que en la propuesta de dictamen se utiliza el término de corrección moderada. Ajá. ¿No? Entonces se autoriza a los padres a implementar la corrección moderada con sus hijos, ¿no? Sí. Entonces eso es ambiguo, ¿no? Es un término ambiguo que deja abierto pues a cualquier tipo de violencia contra la niñez, ¿no? Y lo que queremos nosotros es erradicar la violencia contra la niñez. Por eso, las palabras son sumamente importantes. Así como defendemos el lenguaje inclusivo, hay que hablar de castigo, ¿no? Lo que se rechaza es el castigo, y el castigo violento, ¿no? Y el abuso sexual, la violencia sexual. Hay que decirla con todas sus palabras y claridad, ¿no? Porque esto de corrección moderada. Corrección moderada. Que si de repente para un padre una buena patada es una corrección moderada, porque no lo hirió en algo, ¿te das cuenta? Y eso tampoco, ¿no es cierto? Tampoco, pues, es realmente ambiguo, se presta a diferentes interpretaciones, ¿no? Madeleine, este grupo, ¿cuántas organizaciones están ya sumadas a esta iniciativa? Hay cerca de 40, claro, mira. Aquí tenemos esta lista, ¿no es cierto? Sí, tranquilamente, son más de 40 organizaciones. Más de 40. ¿No? Sí, nuestra gran preocupación, agradecemos mucho este espacio, es ver si podemos llegar directamente a los congresistas. Exacto, ¿qué es lo que están buscando ustedes? No es tan aparte fácil, de observar. No es tan fácil, pero eso es lo que buscamos. Buscamos la interlocución con congresistas de las diferentes bancadas, principalmente la Comisión de Justicia, ¿verdad? Pero las otras comisiones que son de alguna manera afines, que tienen que ver con esto, ¿no? Como la Comisión de Educación, la Comisión de la Mujer, ¿no es cierto? ¿Por qué razón? El MIMPRO, importantísimo, ¿no? Porque ellos son los responsables del sistema de implementación de los derechos de la niñez, ¿no? Por el PENAYA, casualmente por el Plan Nacional de Acción por la Infancia, ¿no? Según ese Plan Nacional de Acción por la Infancia, es el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, como se llama ahora, ¿no? Es el responsable, es el ente rector de toda la implementación de el PENAYA, en la cual están plasmados los diferentes derechos de la niñez, ¿no? Entonces, el debate está por empezar. ¿Ya tendrá alguna fecha o todavía no? Todavía no. Todavía no, ¿no? Todavía no. Nosotros realmente nos sentimos un poco aliviados de que se postergue el debate, porque nos da tiempo casualmente de hacer que reconsideren, ¿no? el dictamen. Y viendo cosas muy puntuales como las que acabamos de decir. Y han encontrado respuesta, bueno, obviamente sí, con todas las organizaciones que se han unido, ¿no? Sí. Pero en el mismo Congreso y en la opinión pública, en los medios. Creo
pues sí hay interés de los medios de comunicación, miembros del colectivo han tenido entrevistas en algunos medios de comunicación. Por el otro lado también había unos primeros acercamientos a los congresistas. Y sí, creemos que hay la puerta abierta en algunos casos para reformar esta propuesta de ley, ¿no? Así es, ya. Mira, me olvido ahora, pero sí ya ha habido algunas entrevistas con congresistas, ¿no? Que están dispuestos a apoyar las observaciones al dictamen, que son las que hemos hecho llegar, ¿no? Que además están sustentadas, pues, sí, ¿no? Sí, muy bien sustentadas. Eso es lo que nos interesa, ¿no? Que se sepa que hay observaciones y que hay propuestas muy puntuales, ¿no? Que fundamentalmente implican el quitar, ¿no?, estas frases que tiene la actual propuesta del código, ¿no?, que coloca todo derecho a la participación o bajo el permiso, digamos, de los padres, ¿verdad? Y también el hablar directamente del castigo, ¿no? Y no crear o dejar estas frases ambiguas, ¿no? Y sobre todo la erradicación, la lucha frontal contra la violencia que sufren las criaturas, ¿no?, de todo tipo, y también su derecho a ser educados, ¿no?, en una vida sexual y reproductiva sana. Y eso pasa por acceso a la información, ¿no? Acceso a la información. Muy bien, bueno, ya estamos llegando al final. Les agradezco por su participación en Habla Educación, aquí en Foro Educativo. ¿Algo más de repente que quisieran agregar ya para finalizar? Bueno, solo invitar a todos los ciudadanos y ciudadanas del país a sumarse a la campaña que estamos promoviendo desde el colectivo Vota por la Niñez, y a sumarse a esta necesidad de reforma del código, ¿no? La propuesta del nuevo código. Y tal vez a padres y madres de familia, ¿no? Que este código no significa que se les está restando a ellos autoridad, ni mucho menos responsabilidad sobre una vida sana y protegida de sus hijos, ¿no? Los padres tienen todo el derecho, pero también los tienen los niños niñas y adolescentes. Pero además, al contrario, se les quiere apoyar, pues, ¿no? Así es un apoyo que pueden recibir los padres. Muy bien, gracias, Wendy, gracias, Maylen. Gracias a ti.